Entonces ahí yo ya puedo tener una conversación con el ego. Mi ego, por ejemplo, se llama Emma. Ponerle un nombre es muy importante. El mío se llama Manolo. Me encanta. Entonces yo todo el tiempo estoy teniendo conversaciones con Emma y se llama Emma porque amo las M&M's. Entonces un día le puse Emma. Cuando mi papá se resignó con la idea de que le dije a los 9 años quiero ser escritora, me dijo, ok, si eso es lo que quieres hacer, es perfecto. Solo te voy a pedir un favor, cuestiónate absolutamente todo. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Coelevation Podcast y hoy tengo una persona con una energía maravillosa. A mi querida Tessy, que conozco gracias a Carolina, mi hermana, que le mandamos un beso, que es otra energía maravillosa en mi vida. Y bienvenida, Tessy. Ay, Dios, gracias. Gracias a Caro que nos hizo coincidir y gracias a ti por la invitación a este espacio que se está estrenando. Me siento muy honrada de estar aquí y sobre todo muy orgullosa de ver que por fin diste el paso. Me parece que es una persona que tiene mucho que dar y compartir y para mí es un honor estar hoy aquí, de verdad. Gracias por la invitación. Me costó salir detrás del telón, pero la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y te agradezco mucho porque aquel podcast que hicimos fue una de esas invitaciones a que yo me atreviera a hablar más y fue gracias a tu invitación. Así que te lo agradezco mucho. Es parte de esa energía de cómo se llama el podcast de Coelevación. Pero quisiera empezar precisamente por el nombre de tu podcast, Tu cabeza es la belleza, y te quería preguntar por qué ese nombre, qué significa para ti esa frase. Gracias por la pregunta, Os, y sí, a veces me voy a regresar un poquito a algo que dijiste que para mí es muy importante. A veces abrimos nuestros espacios al servicio de la comunidad, traemos invitados, como bien dices, pues fue un honor para mí el recibirte en Tu cabeza es la belleza, que es este espacio que se forma hace justo pues 6 años y medio, ya Wow. Va a cumplir 7 años y me pongo chinita porque ha sido un camino. Ahora que tú estás haciendo el podcast, sabes lo que significa y para mí fue muy importante tenerte, ver el potencial y me siento enormemente agradecida porque muchas veces abrimos estos espacios sin saber para qué, pero luego el para qué se te va revelando. Entonces me encanta poder ser inspiración y esto que me acabas de decir me da mucha dirección. Mi podcast ha estado medio intermitente los últimos meses, pero cuando recibo este tipo de comentarios de me inspiró, me abrió las puertas, me hizo reflexionar, quiere decir que algo estamos haciendo bien y que hay que seguir en este camino, que a veces es un reto. Sí. Así que te inspiro para que no lo dejes, para que sigas, lo construyas y felicidades por este espacio de coelevación. ¿Qué significa Tu cabeza es la belleza? Yo viví muchos años en España, hace muchos años también. Si hacemos la matemática, son muchos años, casi 20 años. Y un día en la calle vi la belleza de tu cabeza. Tengo la fortuna, desde muy pequeña, de cuestionarme absolutamente todo, ¿no? Cuando mi papá se resignó con la idea de que le dije a los 9 años quiero ser escritora, me dijo, ok, si eso es lo que quieres hacer, es perfecto. Solo te voy a pedir un favor, cuestiónate absolutamente todo. Wow. Y no vayas como los caballos, mijita, me dijo, ¿no? Como estos caballos que van sin mirar y van para enfrente, y te invito a que te cuestiones absolutamente todo el tiempo. Entonces como que se me quedó esa semillita en la cabeza y siempre pensando que pues tu cabeza es la belleza, o sea, tú creas la belleza del mundo en el que vives desde tus pensamientos. Y después me encontré este nombre, lo escribí, llegué a México muchos años después, registré el nombre al revés, que es Tu cabeza es la belleza, y lo dejé en un cajón y dije, algún día lo voy a usar para algo. Y cuando se presenta la oportunidad de crear este podcast, dije, pues es que qué maravilla, tu cabeza es la belleza, porque en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, está la belleza del mundo que queremos ver. Ya solo con lo que has dicho tengo como 100 preguntas, pero lo primero es qué bonita semilla esa que te sembró tu papá, pero me pregunto, sobre todo en las sociedades donde nosotros crecimos, como nosotros crecimos, Sí.
cómo esa semilla y eso que él te sembró, cómo fuiste viviendo la vida en conflicto también con quizás lo que otros esperaban de ti versus tu propia rebeldía de hacerte tu propio cuestionamiento, que a esas edades no muchas veces a uno le permitían cuestionarse mucho, ¿no? Claro, y ha sido un reto, o sea, no Claro. te voy a decir Sí, que total. fue, sigue siendo, y lo es todos los días, ¿no? Como salirnos de estas cajas, el atrevernos a crear esta vida que queremos vivir. Y lo digo abiertamente porque mi vida no ha sido muy convencional. Soy una mujer que ha decidido que no quiere tener hijos. Pero a la par, fíjate la dualidad, porque es cuestiónate todo lo que se te presenta en la vida, pero por el otro lado, como acabas de decir, creces en esta cultura de calladita te ves más bonita, Ujú. en esta cultura pues muy latina, por no meter a México en una caja, que es mi país, en donde pues creces creyendo que sirves para casarte y tener hijos, y lo respeto enormemente, pero era siempre como esta dualidad en mi cabeza de, bueno, cuestiónate todo, pero calladita te ves más bonita, pero cuidado, porque si eres escritora te vas a morir de hambre. Entonces sí, al principio voy a usar esta palabra que no utilizo mucho porque soy muy cuidadosa con mi lenguaje, porque estoy consciente que a través de nuestras palabras también creamos nuestra vida y empiezan en nuestros pensamientos, pero fue esta palabra de un reto muy grande, el también aprender a cuestionar y un poco lucha, que es esta palabra que yo no uso, pero sí una lucha constante. Mm. Me llevó a mis años de adolescente a ser muy rebelde, porque también estás conociendo las emociones que nadie te enseña a manejarlas. Sí. Y entonces la emoción de la frustración a lo mejor se convierte en rebeldía, hasta que un día dije, no tengo nada de qué defenderme. Estoy en paz, pero hoy elijo ser muy valiente para crear esta vida. Entonces, si vienes como en este juego de la dualidad hasta que un día te rindes por completo y decides entregarte y confiar. Yo desde que te conocí me impresionó mucho ver lo cuidadosa que tú eres con las palabras, con lo que dices, cómo lo dices, de dónde lo dices, esa intencionalidad de todo lo que estamos pensando y diciendo que me parece fascinante. Pero te pregunto, como que, ¿bajo qué principios tú cuidas tu cabeza? O sea, cuando tú dices, yo estoy viviendo la vida bajo estos principios que van a cuidar mi cabeza, ¿cuáles son? No sé cuáles son los principios, pero lo que sí te puedo deciros es que es mi intuición. Ujú. O sea, es como esto que yo siento en el estómago, que es como una brújula interna que me va guiando en lo que me hace a mí sentirme bien, Mm. que para mí la palabra sería lo que me hace a mí sentirme en bienestar. Y puedo hoy reconocer cuando utilizo palabras que no me hacen sentirme en bienestar y me llevan al malestar. Wow. En este tema de ser muy cuidadosa con mis palabras, soy muy cuidadosa también como en esta dualidad en la que crecimos, ¿no? Esta Claro. dualidad que veníamos platicando, de que todo tiene que ser negro o blanco, está bien o está mal. Entonces es como salirnos del juicio, porque tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? En el amor no hay juicio. Pero sí es esta brújula interna de decir, esto me acerca a lo que quiero o me aleja. Esto cómo me hace sentir en el cuerpo. Y sobre todo, pues una brújula que a lo mejor suena muy trillada, pero que para mí es la más importante, que es la del corazón, que es la paz que siento como en la coherencia. Para mí la coherencia es muy importante. Y eso te iba a preguntar ahorita por el corazón. ¿Cómo sientes tú que el corazón puede cuidar tu cabeza y tu cabeza el corazón? Porque a veces eso es una danza Sí. y a veces entran como en guerra, ¿no? Y yo siento que muchas veces cuando uno habla del corazón, mucha gente le dice a uno, no, yo he sufrido mucho por operar desde mi corazón. Y yo a veces le digo, es que a veces confundimos también el corazón con las emociones. Una cosa es estar secuestrado por una emoción y otra muy distinta es estar en el corazón. Pero me da curiosidad en tu caso que cuidas tanto la cabeza, cómo es esa danza con el corazón y el amor que estabas hablando ahorita. Creo, porque a lo mejor en mi caso así lo he experimentado, cuando realmente lo haces desde el corazón, es cuidar mucho la cabeza, pero desde un tema de uno de mis temas favoritos, que es el ego.
Ujú. Háblame del ego. Porque, porque cuando estamos hablando realmente del corazón y tu cabeza empieza a hacer ruido, sabes que no es tu esencia, que no es tu espíritu, sino es esta voz que el ego funciona muy bien y nos protege. Y te lo juro que te lo digo y me pongo chinita. Porque más bien esa sería como el reto o la dualidad de saber que tu corazón quiere algo, pero tu ego inmediatamente te empieza a acribillar como que, ¿cómo? ¿Te sientes bien? ¿Estás loca? Y es como, pero es lo que me está diciendo mi corazón, es lo que siento en mi intuición. Y aunque nada haga sentido, es donde yo puedo encontrar paz. Wow, y hablemos un poquito de ese tema del ego que lo tocaste y lo tocaste como, y dijiste es un tema que me apasiona. ¿Cómo ves tú ese tema del ego? ¿Es un tema que uno educa al ego, enfrenta al ego, enjaula al ego? ¿Qué hacemos con ese ego? Amarlo, hay que amar al ego, hay que integrarlo. Porque cuando luchamos con el ego, peleamos con el ego, entonces vuelve y juega. Nos separamos otra vez de nuestra esencia más pura que es el amor. ¿Cómo se ama el ego? ¿Cómo lo incorporas? ¿Cómo cuando tú ves un episodio que algo te dispara tu ego? O sea, por ejemplo, yo recuerdo un episodio una vez que estaba con muchos emprendedores, de mucho nombre, mucha cosa, y había que hacer una introducción. Y cuando me tocó a mí, yo di una respuesta que era lo más inauténtico del planeta. Y me tuve que salir de ahí y me dio hasta ganas de vomitar. Fue terrible, ¿no? O sea, pues el ego salió, como que Sí. mi ego se enganchó con el ego de todo y la pasé muy mal. Entonces te pregunto, cuando tú ves episodios donde ves tu ego que está saliendo o es tu ego que reaccionó, ¿cómo lo amas? ¿Cómo lo abrazas? Bueno, antes no lo amaba, antes no lo abrazaba, antes ni siquiera sabía que era ego, no lo reconocía. Muchas veces hasta corría la vida de uno, ¿no? No, es que yo te puedo decir que mi vida fue operada por mi ego hasta hace 8 años, wow. que fue cuando el ego me acribilló y me dijo, ¿A dónde te llevó el ego hace 8 años? fíjate que yo venía de un episodio de cerrar una empresa en Tulum, que tuve mucho tiempo, un servicio de concierge, y me llevó a la locura, o sea, prácticamente a creer que yo era lo que hacía, que yo valía lo que tenía, y que entonces se cerraba ese capítulo en mi vida y Tessy ya no era nadie. Wow. Entonces fueron meses muy profundos, de mucha reflexión, en donde dije y me empecé a cuestionar, ¿esta es la vida realmente que quiero vivir? O sea, desde este lugar de creer que no soy nada. Ahí escribí una conferencia que para mí es muy importante, que le he dado varias veces, que se llama Aún al perderlo todo soy. Wow, qué bello. Porque nunca perdemos nada, somos Claro. todo. Pero el ego me hacía creer que toda mi pérdida era lo que yo era. Y que en toda esa pérdida me esfumaba yo. O sea, haz de cuenta que que me pasaste por un escurría. luto. No, fue la noche oscura del alma. Wow. He pasado por varias, ¿no? Como Sí. dicen los grandes maestros, vamos teniendo varias noches oscuras del alma. Pero yo me atrevo a decir que esa fue como la que pude hacer más consciente. Y en ese estudio de conciencia me cuestioné cómo quiero vivir mi vida a partir de aquí. Ahí empieza un proceso muy importante para mí personal porque empiezo a darle full al coaching. Yo venía de muchos años con terapeutas de constelaciones y diferentes herramientas, pero ahí llego con una coach y fue como, ok, le voy a dar para adelante con la metodología del coaching. Y un día le dije a mi coach, yo quiero la vida que tú tienes, ¿cómo le hacemos? Y lo primero es abrirle la caja al ego, verlo, reconocerlo, entender que nada está pasando, pero que en vez de seguir luchando contra él y apagarlo, es como, a mí me encanta esta película de The Monsters Inc. De Pixar, Sí. que es, pues todo el tiempo estás tratando de que la puerta no se abra, ¿no? Esta puerta del closet, porque entonces va a salir el monstruo. ¿Y qué va a pasar cuando sale el monstruo? Y cuando le abres la puerta te das cuenta que el ego solo quiere jugar contigo. Entonces es, bueno, primero abrirle la puerta, verlo, reconocerlo, y a partir de ahí, ¿cómo empiezo a integrarte en mi vida? ¿Cómo te empiezo a reconocer? A veros, es un trabajo de cada segundo. Sí, o sea, total. Claramente seguimos siendo seres humanos en una experiencia terrenal, y me atrevo a decir que, porque hay que reconocer que el ego muchas veces se apodera de nosotros porque somos seres humanos y es normal. Pero creo que hoy este tiempo de respuesta, como de bounce back, es más rápido. Cuando ya lo aprendes a conocer, a manejar.
Hoy en mi práctica privada trabajo con muchos empresarios, con muchos emprendedores, con mamás, con papás, con seres humanos, ¿no? Por no meterlos en estas cajas. Y yo les digo, el primer paso es reconocer que tenemos un ego. Porque a partir de ahí ya sabes cuándo estás actuando tú, cuándo está reaccionando tu ego y cuándo tú quieres responder como adulto. Pero es una labor constante. ¿Y qué le recomiendas o cómo te hablas tú internamente? Por ejemplo, yo pasé por una etapa de mi vida donde era mi peor enemigo constantemente y vivía en esa lucha. Y poco a poco he ido aprendiendo a hablarme mejor en ese diálogo interno, ¿no? Pero yo muchas veces hablando con Sandra, mi esposa, hablamos del tema de la vergüenza y a dónde nos lleva la vergüenza y toda esa densidad que ocasiona vergüenza que me genera todos estos diálogos bien tóxicos conmigo mismo. ¿Cómo cuidas tú ese diálogo interno contigo misma? Lo primero que hago es identificar que esa voz no es la voz de mi corazón. Wow. Mi corazón nunca me diría eso. ¿Y cómo sé? Porque ese diálogo es algo que yo en mi vida me atrevería a decirte a ti. Claro. Entonces, ¿por qué me permito decírmelo a mí? Entonces, aquí es muy importante reconocer cuál es el personaje que se está presentando en este momento. ¿Soy yo en esencia, en espíritu, en amor? ¿En mi esencia más pura, más elevada? ¿O es esta voz del ego? Ahora, ¿cuál es esta voz del ego? Que aquí entra un juego que es muy importante. O sea, el ego soy yo, pero es esa niña de los 0 a los 7 años, 9 años, que está hablando desde sus miedos, desde la vergüenza que sintió cuando era chiquita, desde la frustración de no ser vista, reconocida, escuchada. Entonces, este es un curso que yo doy desde hace muchos años, que es el poder de la palabra, pero empezando como me hablo a mí. Wow. Y empezando como entreno yo a mi ego. Es como entrenando a mi pequeño dragón, esta otra película. Y ese es el ego. Cómo entreno a este dragón a decirle, ok, gracias por el delivery del mensaje que me estás trayendo a la mesa. Te veo, te reconozco, pero en este momento no me voy a dejar regir por ti. Claro. Pero lo más importante es, uno, pues reconocer quién es el personaje que está entrando a la escena. ¿Soy yo como adulto o es este ego formado de esa versión mía de los 0 a los 9 años? Uh-huh. Y entonces desde ahí aprendes a tener conversaciones, porque yo te aseguro que como adultos no vamos a tener la misma conversación que como niños. Uh-huh. Y las preguntas me funcionan muchísimo para este tema, porque yo sé que la comida favorita del ego es tener la razón. Sí. Claro, esa es su comida favorita, ¿no? Y hundirte, o sea, hacerte sentir que ya para qué vivimos si la vida no vale nada, ¿no? Entonces, cuando yo ya sé que es el ego, va a querer tener la razón, y entonces yo inmediatamente bajo la guardia. ¿Por qué? Porque es como si yo pongo mucho este ejemplo. Si alguien llega y me ofende, si yo le quito la palabra me, pues alguien llega y ofende. Pero con el me ya no me lo compro. Claro. Entonces ya no le doy las llaves al ego para que responda. Porque el ego no sabe responder, siempre va a reaccionar. Entonces cuando yo ya no le doy la opción de que pueda pelear conmigo, pues el primer acto de guerra es la defensa. Pero si yo no me defiendo, entonces el ego se calma. Claro. Y entonces ahí yo ya puedo tener una conversación con el ego. Mi ego, por ejemplo, se llama Emma. Ponerle un nombre es muy importante. El mío se llama Manolo. Me encanta. Entonces yo todo el tiempo estoy teniendo conversaciones con Emma y se llama Emma porque amo las M&M's. Entonces un día le puse Emma. Y entonces es como, ok, Emma, gracias por el delivery, gracias por el mensaje, pero en este momento no me funciona lo que me estás trayendo a la mesa. ¿Y qué rituales? ¿Tienes algunos rituales diarios que usas para cuidar a tu cabeza? Sí, varios, muchos. El primero y más importante es todos los días hago un morning walk, que es una meditación activa. La aprendí con mi gran maestra Byron Katie. Y todos los días, por lo menos 20 minutos, lo primero que hago al despertarme, bueno, después de quitarme la pijama y lavarme los dientes y tal, es caminar 20 minutos sin gorras, sin lentes de sol, sin audífonos, sin teléfono, nada.
Y esta es una meditación activa que te conecta mucho en presencia, pero además aquí hay una magia del regalo que te eleva mucho la serotonina. Entonces, cuando tenemos la serotonina en sus niveles, baja la dopamina, porque, ojo, el ego también se alimenta de la dopamina. Claro. Quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Entonces, ese es uno de los rituales. Pero, digamos, caminas y haces algo mentalmente o... Cuestiono mis pensamientos. Ok. Pero en realidad este morning walk es una meditación activa porque te conecta con el presente. El ejercicio es nombrar todas las cosas que ves como si las vieras por primera vez. Wow. Entonces caminas. O sea, lo que vas viendo, y tú por lo vas... ejemplo, dices piedra, árbol, verde, cielo, nube. Y todo eso te empieza a conectar en presencia, en el momento presente. En lo único que está pasando ahorita es que estoy viendo verde, que estoy viendo una roca, que estoy viendo el cielo. Y eso a la par te activa los 5 sentidos, que es para generar serotonina. ¿Y qué hace con el ruido de la cabeza? Ese es el reto. Ese es el reto, ¿no? Que la cabeza empieza... Exacto. Entonces es como, Emma, gracias, pero en este momento lo único que está pasando es que estoy viendo una roca. Yeah. Y es este entrenamiento también de cuestionar los pensamientos. O sea, ¿es verdad lo que me estás diciendo en este momento? No. La única verdad es que estoy caminando y que estoy viendo una roca. Eso es lo único que verdaderamente está sucediendo en este momento. Y ese ejercicio suena muy sencillo. Es un reto. Los invito a todos en tu comunidad que lo hagan. Que es un reto, sí. Porque es un reto estar anclados en el presente. Pero cuando sabemos anclarnos en el presente, ¿para qué nos funciona? Porque sabemos reconocer cuando estoy respondiendo, cuando estoy reaccionando. Y aquí viene otra herramienta que para mí es fundamental. Tengo 2 más. La segunda es respirar. He aprendido los últimos años a través del método de Wim Hof a respirar. Esto lo empecé a integrar a través de HeartMath, la inteligencia del corazón, que para mí es que hacen un trabajo fantástico. Un gran regalo. Me certifiqué en HeartMath, no sé, yo creo que hace 8 años cuando empecé en este tema de, ok, ¿cómo regreso a la paz? Y te das cuenta que, claro, también todo se vuelve muy grande en la cabeza cuando el oxígeno no llega bien. Un paréntesis, que en HeartMath algo que yo aprendí que me pareció impresionante, que obviamente después parece muy lógico, pero yo no sabía cómo con la respiración regulábamos las pulsaciones del corazón. Entonces esa conexión me pareció fascinante a tu punto. Es impresionante. Yo te puedo decir que yo sentarme de chinito y poner las manos así, meditar, no lo puedo hacer. Pero yo aprendí a meditar gracias a HeartMath a través del poder de las imágenes. Entonces, como cuando te viene una imagen a la cabeza, empiezas a elevar el ritmo del corazón y todo tu sistema entra en esta palabra que se llama coherencia. Uh-huh. Y entonces cuando creas ya coherencia en tu sistema, pues es lo que vas a también a materializar en tu vida externa. Entonces, si yo estoy incluso en coherencia, la sanación del cuerpo. Claro, ¿no? todo. Si yo estoy en coherencia entre mi ritmo cardíaco y la frecuencia de mi cerebro, pues ya puedo ver todo afuera en coherencia. Pero si mi cabeza está a 1000 y mi corazón está en taquicardia, pues evidentemente así es como se me va a presentar el mundo que estoy viendo. Entonces, la respiración para mí es muy importante. Y hay un ejercicio que a mí me encanta. No sé si yo lo inventé, alguien lo inventó, no sé, pero yo le llamo espacio de suspensión. Y es convertirme en dron. Cuando yo siento que mi ego me está acribillando, empiezo a respirar. Y es bien incómodo, de verdad. O sea, no sabes lo incómodo que es cuando quieres gritar y tienes que elegir. No tienes que, porque eso viene desde la exigencia, pero eliges como seguir alimentando esta nueva versión tuya. Entonces voy a respirar en vez de mentarle la madre. Uh-huh. Es como... Y reconocer. De hecho, el otro día estaba de viaje con Caro, tu hermana, que gracias a ella nos conocemos y de quien empezamos a hablar. Y estábamos de viaje en Madrid y le dije, ¿sabes qué es lo que me está pasando? Que mi ego está gritando, o sea, me quiere matar. Pero hoy puedo reconocer que es mi ego, porque mi esencia más pura está en paz con cómo se están presentando las cosas, está en paz con la realidad, está en paz con la situación. Pero mi ego es el que me hace creer que todo está mal, que nada funciona, que hay algo malo contigo, que no eres suficiente. Y es como aprender a decir, mi ego me está acribillando,
pero yo sé que es el ego, que no Ujú. es mi esencia. Entonces es un baile, es un juego que vamos aprendiendo, pero es cada segundo tomar la decisión si quiero responder, quiero reaccionar, si dejo que el ego rija mi vida o no, y así va. Entonces, ¿y cómo vives tú la espiritualidad? O sea, este tema de cabeza, corazón, espíritu, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Cómo la vives tú? Bueno, yo siempre digo que Dios es mío y se lo presto a los demás. Ah, Me considero muy bendecida, muy afortunada. Para mí la palabra que utilizo para la energía más elevada es del amor, es Dios, Ujú, pero cada quien entiendo claro. que utiliza diferentes términos. A mí el que me funciona es Dios. Yo crecí en una familia católica, de ir a misa casi todos los días, y me he ido cuestionando esta espiritualidad, ¿no? Para mí hoy esta energía es mucho más elevada que solo decir si eres una religión o no, sino creo que es este cúmulo de factores de cuando hay coherencia entre tus pensamientos, tu corazón, tu intuición, cómo te sientes alineado. Y yo vivo los milagros de Dios todos los días porque yo sé que vengo de esa energía que hace milagros y si yo soy hija de esa energía, entonces yo también creo milagros. Entonces estoy infinitamente conectada y me siento súper agradecida y dichosa de poder tener esa gracia de Dios, del Espíritu Santo, que es en lo que yo creo y confío, de sentirme en esta conexión con el universo. ¿Y tú sientes que has descubierto tu propósito? ¿O cómo ves el tema tú del propósito? Yo siento que lo descubrí a muy temprana edad y por eso me siento muy afortunada. A los 9 años yo sabía que quería utilizar el poder de la palabra. Empecé escribiendo, empecé haciendo radio a los 9 años, pero no sabía muy bien cómo. Mm, Traté de huir de mi propósito 32 años, hasta que la vida te pone sí. de rodillas y te dice, este es tu propósito y cómo lo vas a lograr. Y era lo que hablábamos hace rato. A veces es más fácil decir, bueno, cierro el podcast, bueno, ya no hago esto, bueno, porque a lo mejor también entra la tentación de que hay otras maneras que pueden verse como en la inmediatez, como más rápidas, más sencillas. Pero al final la vida te regresa a tu propósito. Yo estoy muy consciente de que todos tenemos un propósito en la vida y que no te puedes ir sin cumplirlo. Mm. Entonces, entre más fácil y más rápido te entregues a él, más plena va a ser esta experiencia. O sea, ¿tú crees que nosotros venimos a esta vida con un propósito y lo que nos tardamos es en descubrirlo o la gente elige un propósito? Hay gente que piensa que la gente elige un propósito. Yo soy de los que creo que todos venimos con un propósito y que la vida nos va llevando a que lo descubramos. Yo soy de esa idea también. Y hay experiencias en donde sí lo descubres y hay otras en las que no. Y creo que el juego ahí depende del ego, hasta dónde tu ego te permite verlo. Pero es interesante porque oyendo tu historia y yo pensando en la mía, yo creo que la vida llega un momento que te pone en un crossroad, ¿no? Y te pone en esa encrucijada donde ya has vivido suficiente para saber que no puedes seguir viviendo igual y te hace una invitación que es abrazar absolutamente la incertidumbre, pero es con la certeza de que estás abrazando algo con lo cual estás más conectado, con lo cual estás poniendo tus talentos al servicio, pero es un salto que da mucho miedo porque vienes de cultivar una imagen y un personaje y aquí es soltar todo eso y decir yo voy a confiar en estos talentos, como tú decías, de niñita que sabía que tenías estos talentos, pero es un paso a la incertidumbre financiera, un paso a cualquier tipo de estabilidad, ¿no? Y sobre todo la estabilidad mental, porque Estabilidad mental. también entra esta estabilidad mental del juicio. O sea, yo reconozco mis dones y talentos, pero esta parte que decías financiera, sí, pero es que todo el mundo me ha dicho que si soy escritora me voy a morir de hambre. Claro. Entonces, es esta inestabilidad mental también. Hay un término que a mí me encanta que es gaslighting, ¿no? O sea, es como
tú solo o tú sola te empiezas a hacer gaslighting, ¿no? Porque Sí, total. tú sabes cuál es tu propósito, pero todos los indicadores están en semáforo rojo y las alertas prendidas y es como, ok, sí, pero no, pero ¿cómo hago caso a mi corazón? Y para mí, ese ha sido el reto más grande en mi vida. Porque sí te puedo decir que en esta palabra que no uso, pero sí mucho tiempo me costó luchar contra viento y marea. Claro. Y muy firme a mí y muy convencida. Y ayer iba en el coche y lo venía pensando, ¿no? Cuando nos entran otra vez estos miedos de decir, ok, pero entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo tomo esta decisión? Y es como cada segundo tenemos el regalo de elegir estar en miedo o estar en confianza absoluta y radical. Y yo, ¿sabes qué, Os? Ya vivo en confianza absoluta y radical. Qué maravilla que dijiste eso, porque cuando estabas hablando, yo estaba pensando en esa frase de confianza radical. Ya, o sea... Yo es algo que a veces cuando me salgo de ahí, creo que ya he vivido lo suficiente y tengo suficientes data points para poder decir esto va a pasar, vuelve a la confianza radical, que siempre los puntos conectan, siempre han conectado, van a seguir conectando y mientras más abrazo esa energía, más rápido salgo de esa duda, porque ese sí creo que es como un juego de la mente de que te empiezan a pasar muchas cosas, o te vas para el miedo y la contracción o te vas para la confianza y la expansión. Exacto, entonces cuando recuerdas que cada segundo tienes la oportunidad de elegir, me voy a la expansión o me voy a la contracción, pues también recuerdas que como ya lo has practicado, o sea, para mí esta fe es Correcto. Un músculo que también hay que ejercitar. Sí. Entonces te acuerdas y dices, ay, pero cuando me entregué, pues mira todo lo que sí se conectó y mira todo lo que sí pasó. Y además fue más maravilloso de lo que mi mente finita podía imaginar que el universo infinito tenía para mí en ese momento. Pero bueno, el challenge es ahí, elegir, volver a elegir la confianza, volver a elegir la confianza sucesivamente. Esto lo he dicho ya varias veces en episodios que hemos grabado, pero me parece, porque quiero ver tu opinión, volviendo a ese libro de Javier Cercas que escribió El loco de Dios en el fin del mundo, y él que es agnóstico, parte central del libro, él dice que él tiene el problema de solución a la iglesia, ¿no? Y dice, ¿cuál es? Todos misioneros. Y yo lo que rescaté de esa frase todos misioneros es que yo creo que si uno reconoce los talentos que Dios te dio y los pones al servicio, no te va a faltar absolutamente nada. O sea, yo siento que si uno conecta esos dots y dice, estos son los talentos que me dio, yo voy a confiar radicalmente que de esos talentos yo puedo, uno, servir y llenar mi corazón de plenitud, y dos, confiar radicalmente que no me va a faltar nada. Hay una magia maravillosa en eso, y yo lo veo en mí, en el proceso que voy transitando, pero también en gente que le hago coaching que se atreve a decir, no importa este personaje, si yo reconozco estos talentos y yo me voy all in con confianza radical, hay una magia ahí que pasa. No sé cómo lo ves tú. Es que esa es la palabra, es mágico. Sí. Yo también invito mucho a mis clientes en coaching a decirles, ¿qué es lo peor que puede pasar? Inténtalo. Trata de hacer las cosas de manera diferente. Y es una moneda al aire. Te puedes ganar la lotería o lo vuelves a intentar. Lo que yo encuentro el reto más grande es hasta que uno no se lo crea, ¿no? Yo recuerdo yo cuando empecé a hacer coaching iba donde una healer que es muy dura, pero desde un buen lugar. Y yo recuerdo que le fui y le dije, esto no está funcionando, ni yo creo que va a funcionar, me estoy descapitalizando, los clientes no llegan. Y ella se rió y me dijo, yo veo una fila de gente que quiere trabajar contigo, pero hasta que tú no te lo creas, eso no va a pasar. Y yo me monté en el carro y apenas me monté en el carro empecé a llorar. Y yo empecé a llorar y dije, ya está bueno, yo voy a confiar que si esto es lo que Dios quiere que yo haga, si mi servicio pasa por aquí, yo voy a confiar. Y esa semana cerré 2 clientes y de ahí no paró de evolucionar. Entonces, ese tema que hablamos de la confianza radical, yo creo que es bien importante lograr abrazarlo. Llega un momento que hay que confiar, ¿no? Pero es difícil. Es un reto. Yo sé que no te gusta la palabra difícil. No, porque entonces todo se vuelve más difícil, pero los retos me encantan. Exacto. Entonces el universo me sigue mandando retos, pero sí es un reto porque estás, como dices tú, llorando en el coche,
con las rodillas temblando, sin saber hacia dónde ir. Correcto. Pero creo que también llega este punto en donde dices, ¿qué es lo peor que puede pasar si me aviento? Uh-huh. Y cuando realmente deshaces la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues a lo mejor tu cabeza te monta en esta historia en donde vas a acabar solitario y sin dinero y sin un techo en donde vivir y casi que en las peores condiciones físicas, humanas y emocionales. Pero también te das cuenta de otra palabra que es muy mágica, que es la comunidad. Para mí las tribus y las redes de apoyo son fundamentales, en donde a veces creemos que solos podemos y la verdad es que no, porque somos seres colectivos. Sí. Entonces yo te aseguro que si esa mujer no te dice eso a ti, tú no das el paso. No solamente no doy el paso, sino que eso que ella hizo conmigo es una energía que yo hago ahora con otras personas para que se eleven, para que confíen, para que se atrevan a dar el paso. Exacto. Es exactamente lo que tú estás diciendo, este tema comunitario y el efecto que tiene esos pequeños milagros, porque eso, para mí, esos son esos milagros que tú hablas de Dios, porque vienen desde un lugar, una persona que te quiere ver florecer y te tira esa energía que hace que tú florezcas, que después hace que tú ayudes a otros a florecer. Totalmente. Y esa es la magia realmente, o sea, el acompañarnos todos en esta experiencia humana. A mí me gusta verlo como que nos vamos encontrando para acompañarnos de regreso a casa, que es esa casa, que es ese tema del amor. Cuando entiendes que vivimos en un universo de infinitas posibilidades y de todo en expansión, hay para todo el mundo. Entonces no es como que si a ti te llegan los clientes no me van a llegar a mí. 100%. Nos van a llegar a los dos. 100%. Y se nos van a multiplicar infinitamente. El otro día estaba con un cliente en una sesión de coaching y estábamos trabajando en su TED Talk. Y justo este tema, y le dije, bueno, entonces manda un mail y di que no lo puedes hacer. Ahí yo ya entré a hablar con su ego sin que él se diera cuenta. Claro. Y entonces a los 3 días regresa a sesión y me dice, es que te odio, ya no quiero trabajar contigo. Y yo, ok, cuéntame. Es que ¿cómo me pudiste decir que tirara la toalla? Y yo, bueno, es que si eso es lo que tú quieres, total, yo te voy a apoyar, pero cuéntame, ¿qué pasó? Ya acabé el TED Talk. Ya lo entregué yo, entonces no me odias tanto. Y ahí me confesé y le dije, lo que pasó es que yo entré a tener una conversación con tu ego. Hay una cosa de lo que acabas de decir que a mí me gusta mucho, que es esta frase americana que usan mucho los americanos, que es fake it until you make it. Entonces yo no puedo hackear mi sistema, sino empiezo a hackear mi energía. Entonces, ¿cuál es la energía que quiero ser? Y así me voy a presentar todos los días de mi vida, ante cualquier situación, ante cualquier reto, hasta para ir al súper, ¿cómo me voy a vestir? Uh-huh. Porque somos energía, somos estas frecuencias que constantemente estamos atrayendo y en las que nos estamos conectando. Sí, es como empiezas a vibrar donde lo que quieres atraer o con lo que quieres sintonizar, ¿no? Exacto. Entonces, en esta noche oscura del alma que muchos hemos pasado, es como que yo quiero esa vida, pero ahorita, o sea, no me puedo ni levantar de la cama a vestirme. Sí. ¿Cómo hago? Y me empecé a arrastraros. O sea, arrastrar porque yo veía lo que quería, veía mi realidad en mi cabeza y dije, si no empiezo a cambiar los lentes con los que estoy viendo mi realidad, hay un gap importante que nunca voy a llegar. Entonces también creo que es mucho este tema de hacer el trabajo de la voluntad del alma. Y pues sí, es un tema muy profundo de invitar al alma que tenga voluntad, a que te apoye, a tener esta conversación con tu espíritu y decir, esto es lo que yo quiero, muéstrame. Y te quiero decir otra cosa, compartirte una historia que es muy importante para mí, porque hace casi 4 años que decidí quedarme a vivir en Miami. Y no veía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde. O sea, nada me hacía sentido, ¿no? O sea, ni económicamente me lo podía permitir. Migratoriamente. O sea, ya no había manera, o sea, no había posibilidad alguna. Si tú lo veías con un consultor racionalmente en tema finanza, migración, o sea, Tessy se volvió loca. No, mejor dicho. Una vez más. Una vez más, claro, porque ya mi familia está acostumbrada, es como, ay, no, ahora con qué va a salir. Una vez más, Tessy se volvió loca. Y entonces un día hice un ejercicio con mi coach. Me dijo, ríndete al proceso, pero ya sabes, el ego no te deja rendirte.
Entonces, bueno, varias veces he hecho el ejercicio de rendirme, pero literalmente, físicamente te rindes, ¿no? Y entonces cuando te rindes, yo le digo al universo, muéstrame. Muéstrame porque yo sé que eres esta hamaca invisible que me mece y que me sostiene. Y si Miami es mi lugar, haz que las puertas se abran y que todo suceda para eso. Y ese día en la noche te conocí a ti y a Sandrita. ¡Wow! Y ese día en la noche Sandrita me dijo, ay, entonces tú te quieres quedar a vivir a Miami. Y yo, sí. Y tienes el plan. Y yo, pues el plan de Dios. Y tienes abogado. Y yo, pues soy el mejor soldado de Dios y él tiene sus mejores abogados. Y ese día ustedes me dieron el contacto de Yulma, tu productora. Que está aquí. Que está aquí Qué presente. loco. Y Yulma me dio el contacto de su abogado. Y entonces todo empezó a suceder. Y esa puerta abrió otra puerta que abrió Pero otra porque puerta. yo di la instrucción. Wow. Y me rendí y dije, si esto es para mí, que se abran todas las puertas para que suceda. Me entrego a tu plan, aunque no sepa, y te lo juro, me vuelvo a poner chinita, aunque yo no sepa ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Si este es tu plan, aquí está tu propósito, muéstrame. Me entrego a ti. Mira, es tan bello lo que estás diciendo. Yo lo tengo que volver a contar porque este tema de las puertas es un tema que yo estoy viviendo ahorita de una manera muy mística y bella. Y cuando estuve en Roma ahorita, que estuve con Caro, mis hermanas y mi mamá, Ugen nos hizo que la acompañáramos a donde su guía espiritual. Yo no sabía qué íbamos, con quién íbamos, ni mucho menos. Total que su guía espiritual es el superior de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen. Pero yo no sabía. Y total que hicimos una misa bellísima y después yo tenía 35 años que no me confesaba y me fui a confesar con él. Y él me hizo 2 preguntas que ahora te voy a hacer una de ellas. Pero después me habló de las puertas. Y me dijo, ahora que vas a la Basílica de San Pedro, cuando pases la puerta santa por el jubileo, pídele a Dios que te enseñe las puertas que tiene abiertas para ti. Tú no sabes lo que eso a mí me tocó y me transformó en mis oraciones, mis meditaciones, mi todo. Después llegué a Miami y me mandó la foto de una puerta abierta, que la enmarqué y la tengo en mi oficina, ahora te la enseño. Pero ese tema de las puertas a mí me parece un tema maravilloso que ata lo que tú estás diciendo con ese rendimiento a la voluntad de Dios y uno ofrecerse a su voluntad. Entonces me conmueve mucho porque no solamente te mostró esa puerta, sino que tu puerta ha abierto otras puertas que siguen abriendo otras puertas. Entonces el tema de las puertas siento que es infinito. Y qué mejor manera de uno rendirse a esa voluntad, los que creamos en algo superior o en esa energía superior que es del amor, ¿no? Entonces me parece bellísimo. Pero eso me lleva y me conecta a la pregunta, que es si tú en una de esas puertas que se abre o que está abierta, porque lo peor es que son puertas que ya están abiertas. Claro. Es que te las muestran. Ya están dadas para ti. Están dadas. Es que uno se conecta con esa energía para poder verlas, ¿no? Pero la pregunta es, si tuvieras la oportunidad de hablar con Dios hoy, ¿de qué hablarías y por qué le darías gracias? De su magia. Hablaría de lo infinito que es Él. Como que yo siempre pienso y le doy muchas gracias de que soy su consentida. O sea, como que yo digo, lo único que te puedo decir es gracias, porque te tomas todo el tiempo para entrenarme con tanto amor que me hace sentir que soy tu elegida. Entonces, solo le podría decir gracias porque me siento tu elegida. Wow, que dices eso. Yo me recuerdo una vez que yo estaba pasando por muy mal momento y oía a Facundo Cabral y él tenía una historia que decía cuando él estuvo mendigando, que un mendigo le dijo que por qué estaba así. Entonces él se empezó a quejar y le dije, pero tú no te has dado cuenta que eres un príncipe. ¿Cómo que soy un príncipe? Bueno, que eres hijo de Dios. Y entonces él empezó a hablar de eso y él empezó a caer en cuenta como que, wow, o sea, yo nunca estoy solo, siempre he tenido esa energía acompañándome, que es un poquito lo que tú estás diciendo, que es muy lindo. Claro. Hace 3 meses me regalé un viaje de 40 en solitud. Por ahí te seguí. Yo decía, sí. O sea, era como, otra vez se volvió loca. Era como ver una aventura tras una aventura. Yo le dije a Caro, a mí me apasiona mucho tu energía, porque es
o sea, yo creo que hay como un enamoramiento de la vida para vivirla en plenitud. Y yo creo que la gente que vive así es como que manifiesta muchas aventuras y cosas bellas en su vida. O sea, yo veía tu viaje y yo le decía a Carlos, le decía, en tesis yo creo que un día de tesis es como 2 años o 3 años de una persona normal. Eso me dice Caro siempre. Marica, ¿cuál es el cuento de hoy? Y yo, ¿tienes tiempo? Siéntate. Pero cuéntame del viaje. Pero entonces otra vez Tessy se volvió loca, cómo se quiere ir sola a sus 40. Y entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué te vas sola? Y yo, como que no lo entendía. Y yo, bueno, una cosa es ir sola y otra cosa es ir en solitud, porque claro. yo sola nunca estoy. O sea, yo me la paso muy bien con Emma, pero sobre todo con Dios. O sea, en esta conexión espiritual de saber, por ejemplo, la gente me decía, ¿qué vas a hacer sola en Turquía? ¿Cómo te vas a subir un taxi sola? Y yo, es que a mí Dios me cuida. O sea, ni siquiera lo digo como que nada me va a pasar. O sea, es que a mí solo me pasan cosas buenas. O sea, porque estoy en esa energía. Y por ejemplo, Tessy, que fuiste a Turquía y fuiste a otros sitios, hoy en día tú sientes que hay sitios que te llaman más que otros. O sea, ¿cómo planificas esos viajes? ¿Cómo se te da esos out of the box movimientos fuera de la caja? Fíjate que este llamado lo sentí cuando cumplí 33 y me prometí a mí misma, cuando cumpla 40 voy a estar en Grecia. ¡Wow! Y cuando cumpla 40 voy a estar en Grecia. No sé por qué, fue como un llamado de mi alma, como y ese ahí te mensaje. quedó bien presente. Y me quedó muy presente y entonces todo el mundo me decía, pero habla con un astrólogo que te diga energéticamente en qué punto del... No, es que no me interesa lo que me digan los astrólogos. Voy a pagar. A mí mi corazón me dijo que a los 40 voy a estar en Grecia. Y ese día fue muy mágico porque me tocó estar en Mykonos y dicen que dentro de los últimos 25 años nunca había habido un día tan ventoso. Pero tú ves los videos y yo me agarraba para las fotos porque sentía que el viento me iba a llevar. ¿Qué te regaló? Limpieza. O sea, fue como una purificación. Entendí que iba ahí a la purificación, a entender que uno, ante la naturaleza no somos nada ni nadie, ¿eh? Y dos, a que siempre todo el viento se lo lleva. Es que tú aprendas a soltarlo. Entonces fue como otra vez, te entrego todo. Y en esto que decíamos de las puertas hace ratito, hay una cosa que es muy mágica que te quiero compartir, que es, yo todos los días al despertarme agradezco. Para mí, la gratitud es la energía más elevada. Pero hay dos cosas que digo siempre, que se abran todas las puertas para que suceda lo que ya está dado para mí. Pero aquí viene una cosa. Esa me la llevo. No, es tuya, te la regalo. Pero hay otra cosa que también digo que es muy importante. Bueno, para mí ha sido muy importante, que es, y pido que se levanten todos los velos y camuflajes que no me impidan, o sea, que no me estén dejando ver, que me impidan verlo. Entonces pido que sean levantados todos los velos y camuflajes que no me impidan ver. Qué bello. Y eso es como un poco esta limpieza del viento que hablamos, ¿no? Como también entrego que lo que no me deje ver se vaya, que muchas veces es nuestra propia voz de la cabeza, que es la voz del ego, pero que se vaya, que también te lo entrego, es tuyo, tómalo. Porque también entras en este juego que te das cuenta que cuando sí realmente entregas lo que a veces piensas que amas, te das cuenta que era un juego del ego, no había amor, sino había razón y otro tipo de emociones, pero que cuando realmente estás en esta confianza absoluta, entiendes que cuando entregas es porque estás entregando el empaque del chocolate y la vida tiene la caja entera de chocolates para ti. Uh-huh. Y si hoy me preguntas, para mí esta manera de vivir se ha vuelto adictiva, que era lo que decías, ¿no? Todo lo que sucede en un día en la vida de Tessy, soy adicta a la vida, pero también a la confianza absoluta y radical, claro, de entregarme y decir... Y vivir plenamente. Y vivir plenamente. Y ayer llegaba de Ciudad de México a Miami y decía, a veces no nos tomamos este tiempo como de parar y recapitular en dónde estamos y lo que hemos logrado. Uh-huh. Y ese fue mi encuentro conmigo en este viaje de 40, como honrarme mucho a mí, agradecerme mucho a mí, lo valiente que he sido
de hacer estos ejercicios, ¿no? De confiar, de entregarme, de limpiar, de soltar, porque sí puedo ver hoy los frutos de la vida que estoy viviendo, pero a veces hay que entregar lo que uno más quiere Sí. para que todo lo demás suceda. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo una última pregunta y yo a veces no sé por qué hago estas preguntas, pero por algo, porque empezamos el podcast y dijiste algo de tu papá que me marcó mucho, esa semilla que él sembró. ¿Hace cuánto murió él? Hace 11 meses. Hace Hoy. 11 Bueno, meses. ayer hace 11 meses. En este proceso de grief con él, si hoy tuvieras que decir qué fue el regalo más lindo que él te dio, ¿cuál dirías que fue? El espíritu de sus palabras. Y justo me compré un collar con la imagen del Espíritu Santo en Madrid, porque sus palabras hoy se han convertido en espíritu. Qué belleza. Ese ha sido el regalo más grande. Todas sus palabras que a veces no escuchamos, no porque, ay, ya, papá, qué cansado. Ay, no, ya, otra vez mi papá y su sermón. Y siempre lo pienso, y él tenía frases muy célebres, y yo le sigo diciendo que le voy a hacer este libro para honrar su espíritu y sus palabras, porque, por ejemplo, otro de los grandes regalos, digo, además de la vida y de todo lo Claro. que me ha dado, él también a los 9 años me dijo una frase que se me quedó clavada y me dijo, uno puede huir de todo en esta vida, mijita, pero nunca puedes huir de tu conciencia. Entonces, esta parte que hablábamos de coherencia entre los pensamientos, la cabeza y el corazón, es nuestra conciencia. Y para yo estar tranquila, pues prefiero tener una conciencia en bienestar, en saber que por lo menos lo intenté, en saber que me entregué en cuerpo y alma y que viví toda mi vida como si fuera el último segundo de mi vida. Entonces, para mí, su trascender ha sido una gran transformación y creo que eso es otro de los regalos. Gracias por tu pregunta. Qué bello. Sí. Bueno, lo honro a tu padre, a tu madre. Amén. Gracias. Y a toda tu valentía por vivir la vida como la vives, que estoy seguro que no solo a mí, pero que inspira a mucha gente. Y además por toda tu sabiduría práctica, porque yo creo que muchas veces nos hace falta esa sabiduría práctica de incorporar herramientas a todas estas experiencias y a toda esa medicina. Yo creo que parte del servicio que tú haces es compartir esa medicina que te ha funcionado a ti para que otros también, a los que les resuene, la usen. Así que te agradezco mucho y ojalá sea otra de muchas conversas, porque me da mucho gusto navegar contigo todos estos temas y compartir esta energía de coelevación que siempre he sentido desde que nos conocimos. Gracias, Os. Gracias por tu vida. La honro, la respeto, la valoro y agradezco muchísimo esta invitación, este espacio para seguir creciendo juntos, para seguir en esta coelevación que me encanta además este nombre y sobre todo me quiero ir como honrando mucho la persona que tú eres, porque yo te veo como un mentor también, ¿no? Como un ejemplo. Y creo que esa es la única manera de inspirar, siendo ejemplo. Entonces también quiero agradecer tu ejemplo, que me inspira todos los días a decir, si él puede, yo puedo y todos podemos. Pero es cuestión de tomar una decisión cada segundo, de decir, lo voy a intentar y lo voy a volver a intentar y voy a quemar el pastel 100 veces, pero un día va a salir muy bien y va a estar delicioso y sí se puede. Entonces creo que esa sería la invitación a tu espacio y a tu comunidad, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Inténtenlo, porque la única manera de ser es siendo ejemplo y aquí estamos. Vamos a terminar sacando un papelito que no se me olvide. Claro. Nos lo regaló Tessy, pero lo vas a sacar tú. Gracias por tener el frasco de Tessy. A ver con qué frase nos vamos. Luego yo tengo mi reto con el frasco porque digo, ay, es tan mágico y me manda lo que digo y es muy mágico porque justo habla de acción, de realizar tus ideas. O sea, tengo una idea y la única cosa que no se deja morir en la vida son las ideas. Entonces, si hoy tienes una idea y no la tomas, va a migrar.
Entonces, pues los invitamos a ¿Qué realizar sus dice, ideas. ¿qué dice textualmente? Realiza tus ideas. Realiza tus ideas. Y fíjate, volviendo al tema, te felicito porque esta idea de este podcast empezó hace unos años. Correcto. Y hoy lo estás realizando. Así es. Entonces, por eso te daba estas palabras de que te admiro muchísimo porque eres esta coherencia de acción. Lo pensaste, lo ejecutaste y hoy aquí estamos, realizando tus ideas. Así que gracias. Gracias.